Muchas personas le prestan poca atención a la experiencia corporal y no se dan cuenta de la importancia que ésta tiene para poder resolver los problemas de la vida diaria, enfrentarse a la tensión, establecer relaciones, entender sentimientos. La experiencia corporal tiene relevancia para problemas aún más profundos del sí mismo, como la confusión de identidad, los conflictos emocionales o el sentido de fragmentación. Por lo regular consideramos al cuerpo como algo distinto del sí mismo y por lo tanto irrelevante para el yo que está luchando con los problemas de vivir una vida plena y significativa. Las personas que sienten el tipo de malestar que las impulsa a buscar ayuda tienen a menudo la intención de deshacerse de alguna experiencia corporal desagradable. Quieren aliviarse de los latidos acelerados del corazón y de las dificultades para respirar que acompañan a la ansiedad. Quieren que desaparezcan los ataques de cólera y las sensaciones de terror, que les quiten la molestia de los músculos tensos y de los dolores de cabeza constantes. Además de las molestias y síntomas corporales, a menudo los pacientes no están a gusto con su experiencia como seres físicos. Tal vez piensan que son feos o inadecuados. Quizá encuentren que prestar atención a su experiencia corporal haga que se sientan mal, por ser algo demasiado sexual o animal. Vivir la experiencia de sus cuerpos quizá haya estado asociado con dolor, enfermedad o violación, de tal forma que estos se han convertido en algo que hay que evitar. De modo que pedirle a una persona que preste atención a este aspecto de la experiencia, es decir, a la corporal, parece contrario a los problemas por los cuales buscan ayuda. Sin embargo, nuestro lenguaje estimula la distinción entre cuerpo y yo. No tenemos una palabra sencilla que nos permita decir yo cuerpo. Cuando mucho podríamos decir mi cuerpo, de manera muy similar a decir mi coche, implicando que el cuerpo de uno es una propiedad, pero no ciertamente uno mismo. Nuestro lenguaje apoya la noción de que nuestro cuerpo es un objeto, algo que me sucede, más que algo por lo que estoy sucediendo. Dada esta experiencia, por lo general disociativa del cuerpo, no es de extrañar que las sugerencias para considerar el cuerpo de uno como uno mismo y la experiencia corporal como experiencia propia sean recibidas con consternación. Sentado donde estás ahora, sin alterar de manera intencional tu postura o posición corporal. Comienza a prestar atención a tu experiencia corporal. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones? ¿Qué tensiones sientes? ¿Dónde? ¿Cómo estás respirando? ¿Aprisa, con lentitud, profundo? ¿Cuál es tu postura? ¿Te mantienes erguido o permites que la silla te sostenga? ¿Estás acurrucado o relajado, derecho o rígido? ¿Cómo afecta esta postura a tu respiración? Muchas personas dicen que no sienten nada cuando se concentran por primera vez en su cuerpo. Si es igual para ti, entonces esta falta de sensación es en sí una aseveración importante respecto a tu sentido del sí mismo. Pero la mayoría de las personas suelen tener alguna sensación de sus procesos corporales. Si prestas atención a tu cuerpo con suficiente paciencia, los detalles serán más completos y más ricos. Al seguir prestando atención a tu experiencia corporal, haz declaraciones en silencio o en voz alta, comenzando, por ejemplo, con ahora noto que mi respiración se siente forzada y superficial. Ahora noto calor en mi estómago. Tómate tu tiempo.
Permite que las declaraciones te ayuden a enfocarte sobre tu experiencia corporal en este momento. Quizás notes que algunas sensaciones resaltan más que otras. Tal vez estés más consciente de tu respiración o de tu postura, o de la tensión en tu cuello o piernas. Estas sensaciones son figuras que resaltan contra el fondo general de tu experiencia corporal. Una figura, algo relevante en tu conciencia, comienza a atraer la atención y a ganar energía si tiene importancia para tu sí mismo. Ahora trata de cambiar el yo noto por yo estoy, de modo que experimentes el conectar tu yo con tu experiencia corporal. Por ejemplo, cambia: yo noto tensión en mis hombros por yo estoy tensando mis hombros. Cambia: yo noto debilidad en mis brazos por yo estoy debilitando mis brazos. Repite esto 5 o 6 veces más. ¿Qué sucede cuando cambias al uso del término yo en relación con tu experiencia corporal? Algunas personas protestan por la implicación de propiedad. Yo no tenso mis hombros, están así nada más. Si sentiste este impulso de protestar, entonces te preguntaría: ¿quién está tensando tu hombro sino tú? La tensión es algo que tú te haces a ti mismo en respuesta a algo, pero quizá no vivas la experiencia de tu tensión con suficiente claridad para sentir que eres tú el que la está produciendo. Vamos a regresar al experimento corporal para ver si podemos dar un sentido aún más pleno del yo a su proceso corporal. Ahora concentra tu atención en las 2 o 3 sensaciones de tensión que resaltan más para ti, tomándolas de una en una. ¿Cómo describirías el carácter de esta tensión? ¿Sientes que comprimes? ¿Qué agarra? ¿Qué aprietas? ¿Qué atas? ¿Tirante? Quizá te ayude a exagerar conscientemente la tensión para tener un sentido más claro del carácter de la misma. Usando las palabras que describen el carácter de las tensiones, pueden ser diferentes tensiones. Suponte, para fines de nuestro experimento, que tu cuerpo es tu sí mismo. Si, por ejemplo, el carácter de una de las tensiones en las cuales estás concentrado es la compresión, usa esa palabra para hacer una declaración de 2 elementos sobre ti mismo. Yo me estoy comprimiendo y esta es mi experiencia. O yo me estoy conteniendo y esta es mi existencia. Repite las declaraciones un par de veces para apreciar plenamente el significado que tienen para ti. Siente el impacto de considerar tu estado corporal para describir tu estado existencial. Este experimento proporciona la base empírica de una premisa fundamental del enfoque gestáltico para la terapia corporal. El sí mismo o yo es tanto corporal como mental. Existimos, amamos, trabajamos y satisfacemos nuestras necesidades siempre cambiantes a través de nuestro ser físico y de nuestras interacciones con el mundo. La experiencia del cuerpo es experiencia del sí mismo, igual que el pensamiento, la imaginación y las ideas. Cuando hacemos de nuestra experiencia corporal un eso en vez de un yo, nos hacemos menos de lo que somos. Nos disminuimos. Mientras más hemos separado nuestra identidad de la propia experiencia corporal, más cosas parecen sucedernos. Nos sentimos fuera de control, disociados, fragmentados. Perdemos contacto con el fundamento de la experiencia humana, nuestra realidad corpórea. Por supuesto, esta es una descripción común de las dificultades que estamos acostumbrados a padecer en nuestra sociedad.
¿Podría este fenómeno social tener raíces en nuestra relación con nuestro cuerpo? Ahora explicaremos a qué nos referimos con este término sí mismo. El concepto de sí mismo es complejo y confuso en la literatura de la terapia Gestalt, pero medular para nuestra orientación. La complejidad de la noción es atribuible a su situación como una parte evasiva y efímera del organismo, y la confusión resulta del uso del término en diversas formas. La terapia Gestalt ve al sí mismo no como una cosa o una estructura estática, sino como un proceso fluido. El sí mismo no es un conjunto congelado de características. Yo soy esto y solo esto. En la salud, el sí mismo es variado y flexible en sus capacidades y cualidades, dependiendo de las exigencias particulares del organismo y del entorno. El sí mismo no tiene naturaleza propia excepto en contacto o en relación con el entorno. Se ha descrito como el sistema de contactos o interacciones con el entorno. En este sentido, se puede considerar al sí mismo como el integrador de la experiencia. El sí mismo tiene disponibles las llamadas funciones de contacto, esto es, acciones y capacidades especializadas. Desde este punto de vista sería acertado decir que el sí mismo no es otra cosa que el sistema de funciones de contacto. El sí mismo y las funciones de contacto son una y la misma cosa para la perspectiva Gestalt. El sí mismo se ha descrito como un sistema de excitación, orientación, manipulación y varias identificaciones y alineaciones. Estas categorías generales de las funciones de contacto describen las formas básicas en que interactuamos con el entorno para adaptarnos a sus cambios y satisfacer nuestras necesidades. A través de la excitación sentimos nuestras necesidades. A través de la orientación nos organizamos para cumplir con estas necesidades en relación con el entorno. Por medio de la manipulación actuamos en servicio de nuestras necesidades. Mediante la identificación incluimos en nuestro organismo, hacemos parte del yo, lo que puede ser asimilado, y a través de la alineación rechazamos, hacemos no yo, lo que es ajeno a nuestra naturaleza y no puede ser asimilado. El funcionamiento pleno y adaptativo depende de que las funciones de contacto estén totalmente disponibles al organismo para cumplir con los requisitos cambiantes de interacción con el entorno. Cuando las funciones de contacto no están disponibles para la conciencia, el organismo ya no puede adaptarse con fluidez a su mundo. Aquellos aspectos del funcionamiento de uno que están negados, es decir, no experimentados como parte de sí mismo, no están plenamente disponibles para el contacto con el entorno. Mientras más limitadas sean las capacidades de uno para el contacto, más fragmentada, desorganizada y sujeta a resistencia se vuelve la propia experiencia del sí mismo y del entorno. Así demostramos la importancia de esta definición de sí mismo en cuanto a la base corporal de nuestras funciones de contacto y cómo la mala salud psicológica está relacionada con la pérdida de estas funciones cuando nos separamos de nuestro ser corporal. La mayoría de nosotros no identifica o vive la experiencia de nuestro cuerpo como sí mismo. Sentimos a menudo que estamos viviendo en nuestro cuerpo o que nuestro sí mismo está por completo fuera de contacto con nuestro ser físico. En la perspectiva de la terapia Gestalt, la enfermedad psicológica ocurre cuando una persona aliena lo que es orgánicamente suyo y así desorganiza su funcionamiento. ¿Cómo es que llegamos a estar alienados de o alienar nuestro ser físico y a identificarnos con nosotros mismos solo como
mentales y no corpóreos? En el modelo gestáltico del desarrollo humano, el crecimiento y la formación de sí mismo se dan a través del contacto, interacción con el entorno. A través de este contacto buscamos y encontramos aquello que requerimos para nuestra supervivencia y desarrollo. Asimilamos las experiencias nuevas que pueden usarse para el crecimiento y el cambio y alienamos, rechazamos lo que no puede ser asimilado. En el curso de este proceso de contacto, crecimiento y desarrollo, algunos aspectos o cualidades de nuestro sí mismo pueden volverse problemáticos en un entorno físico o social particular. Por ejemplo, la expresión de la necesidad de amor de un niño se encuentra con el rechazo, la agresión con el castigo, la vulnerabilidad con la crueldad, la curiosidad con la defensividad o con entornos empobrecidos. Los seres humanos son adaptables tanto como persistentes y los casos aislados de rechazo o castigo rara vez dañan a la persona. No requerimos un entorno perfecto para el crecimiento, sino solo, para parafrasear a Winnicott, uno que sea lo bastante bueno para un desarrollo saludable. Sin embargo, hay respuestas del entorno que tienen un efecto menos que saludable. Una respuesta repetida con frecuencia, como una crítica y disuasión constante y regular de parte de los demás, puede tener un efecto importante en la persona en desarrollo. Los sucesos extraños en los que los impulsos naturales de un niño se encuentran con la grave amenaza de retirarle su nutrimento pueden tener también un efecto profundo, como cuando los gritos de hambre de un niño provocan en el padre abrumado una mirada de odio. Además, los dobles vínculos, como cuando uno de los padres castiga el juego sexual natural del niño, como sucio y terrible, mientras que a hurtadillas actúa en forma coqueta y seductora hacia él, pueden también tener un efecto crítico en el sí mismo en formación. Condiciones como estas demandan que la persona se enfrente a un conflicto entre la necesidad de supervivencia y las cualidades del sí mismo en desarrollo. Así como los aspectos no asimilables del entorno son alienados, rechazados del organismo, aspectos de sí mismo que el entorno rechaza se vuelven alienados. Las cualidades de sí mismo, el impulso a la curiosidad, la falta de amor, la capacidad para la vulnerabilidad, los sentimientos sexuales son alienados o, en el uso clínico común, negados. Negar aspectos intrínsecos de sí mismo, ya sean necesidades, capacidades o conductas, es algo como decidir que uno no quiere determinado cuarto de su casa, pero no puede deshacerse de él porque su existencia es esencial para la integridad del resto del edificio. Todo lo que se puede hacer es tapiarlo y pretender que no existe. Podemos relegar tales partes de nuestro sí mismo a la oscuridad tapiada de la inconsciencia, pero siguen existiendo aún mientras fingimos que tales cualidades no son importantes. Yo puedo evitarme a mí mismo comportarme de forma emocional y puedo quitar la emoción de la imagen de mí mismo, pero no puedo en realidad extirpar mis emociones de mi ser. Ellas, ya no yo, funcionan fuera de mi vista, pero siguen funcionando de todos modos. ¿Qué sucede con los aspectos negados de nuestro organismo como los sentimientos, necesidades y expresiones, y los movimientos e imágenes? ¿Cómo se mantienen fuera de la vista y de la conciencia? ¿En qué terreno operan estas funciones de sí mismo? Ahora, no sí mismo. En gran medida, mantenemos la existencia de los aspectos negados del sí mismo a través de su relación con funciones y procesos corporales. Al convertir el sí mismo corporal en eso y al relegar el yo o sí mismo identificando a la mente nuestro cuerpo en cierto sentido, se vuelve el sí mismo negado.
escindimos nuestro organismo en un yo, que consiste en pensamiento y habla, y en un ello, que consiste en sentimiento y expresión no verbal. Entonces experimentamos mucho de lo que llega en la forma de experiencia corporal como algo alienado de sí mismo y por lo tanto irracional, y la mayor parte de lo que llega bajo la forma de pensamiento y expresión verbal como algo racional y por lo tanto aceptable a la imagen que tenemos de nosotros mismos. La fusión de sí mismo negado con el cuerpo resulta del hecho de que muchas de las funciones organísmicas que debemos negar están arraigadas en nuestra naturaleza física. Así, negar esos aspectos o funciones de sí mismo requiere que neguemos los aspectos corporales de sí mismo que están implicados. El trabajo de mantener esta escisión y de conservar el sí mismo negado fuera de nuestra conciencia es ayudado por la naturaleza corporal de la represión misma. La represión no es un mero mecanismo mental. Podemos mantener nuestro sí mismo negado fuera de nuestra conciencia, evitando físicamente los movimientos intrínsecos a esas partes, como cuando se tensan ciertas partes del cuerpo para impedir los movimientos para establecer contacto con los demás, y así mantener la independencia del sí mismo identificado. Podemos oscurecer y amortiguar físicamente las sensaciones corporales, ejerciendo tensión contra ellas, que son parte de los sentimientos de amor, ira y compasión. El lenguaje de sí mismo proporciona otro medio de mantener la negación y la falta de conciencia. El de sí mismo identificado se vuelve predominantemente verbal, mientras que el del sí mismo corporal es sinestético. Como un lenguaje no usado que se olvida poco a poco, la expresión de sí mismo corporal llega a no tener sentido, carece de palabras, es poco reforzada socialmente y es difícil hablar al respecto. Nos puede sorprender entonces que la comunicación de nuestro sí mismo negado, el lenguaje del cuerpo, parezca irracional y sin significado. Además, la unidad de nuestra experiencia se destruye cuando los sentimientos y componentes motores, tanto de las experiencias pasadas como de las presentes, se escinden de los aspectos verbales y de las imágenes de la experiencia. Sin su unidad intrínseca como totalidades, los recuerdos son difíciles de evocar, o para el modo de pensar Gestalt, el recrear y el contacto con el presente se entorpece. Es como cortar papeles de un cuadro hasta que su forma esencial ya no es reconocible. La identificación entre el cuerpo y los aspectos negados de sí mismo se debe a que mucho de lo que necesitamos negar y separar de nuestro sentido de sí mismo o tiene un fuerte componente físico o es en sí mismo predominantemente un proceso físico. Es común pensar en los sentimientos como fenómenos mentales, pero el diccionario Webster nos da una pista hacia el vínculo cercano entre los procesos sinestéticos y el sentimiento, al definir a este como una sensación emocional. Viendo a la persona desde un punto de vista holístico, debemos reconocer que mucha de nuestra vida afectiva implica experiencia somática. Los sentimientos de tristeza implican sensaciones de acalorada pesadez en el pecho, tensión en el diafragma, constricción de la garganta y ojos llorosos. Los sentimientos de excitación incluyen sensaciones de levantamiento del pecho, temblores en el estómago y sensaciones de hormigueo y corrientes en brazos y piernas. Si hay conflicto respecto a un sentimiento, la tristeza es abrumadora, es decir, no hay suficiente apoyo organísmico o del entorno o le dijeron que
Nosotros los Jones no nos dejamos llevar por esos sentimientos, y usted corre el riesgo de ser rechazado por personas importantes para su bienestar. Entonces se encuentra en la posición de tener que apartar sus sentimientos del contacto normal. En el caso de los sentimientos, esto con frecuencia significa separarse uno mismo de las sensaciones corporales del sentimiento. La acción muscular es una parte intrínseca de cualquier intercambio con nuestro entorno. A través del movimiento expresamos sentimiento, manipulamos y conformamos el medio. Nos relacionamos con los demás y reaccionamos ante ellos. Creamos y modulamos límites y defendemos nuestra integridad organísmica. La palabra emoción viene del latín hacia afuera y movere, mover, mover hacia afuera. La experiencia visceral y sensorial del sentimiento se vuelve movimiento hacia afuera o hacia adentro del entorno. El sentimiento de tristeza se convierte en el acto de llorar cuando permitimos a las sensaciones desarrollarse con naturalidad en contracciones de la musculatura respiratoria, sollozos y expresiones faciales de dolor. El sentimiento de anhelo, cuando se le permite desarrollarse hacia un movimiento, incluye el tratar de alcanzar físicamente al ser amado. De hecho, es sólo a través del movimiento que el sentimiento tiene un significado pleno. Sólo al movernos podemos conectar la necesidad que el sentimiento manifiesta al entorno donde las necesidades pueden completarse. Hay condiciones bajo las cuales el sentimiento de uno, el aspecto sensorial del afecto, debe ser negado o suprimido. En forma similar, la expresión del sentimiento en la emoción, mostrar los sentimientos de uno, puede ser difícil. Si tratar de establecer contacto con alguien es criticado o rechazado, se vuelve un riesgo mostrar la propia necesidad de amor y la musculatura de los brazos y el pecho sobre el corazón se tensa para contrarrestar este hecho. Si se reacciona aún en contra de las más pequeñas expresiones de ira, entonces los movimientos de ira deben evitarse. Si los niños grandes no lloran o un niño está circunscrito en el papel de ser el fuerte, la capacidad para suavizarse hacia la vulnerabilidad y permitirse a uno mismo sollozar debe ser contrarrestada a través de los músculos. Al final, tales movimientos se vuelven ajenos y amenazantes para el propio sentido del sí mismo, ya no accesibles como una función de contacto. El movimiento no solo es una función del negado afecto, es una función de cualquier interacción con el entorno. Si examinamos las funciones organísmicas a las que el movimiento sirve y entendemos algo del entorno al que el organismo debe ajustarse, pronto se vuelve obvio que en este ajuste las facultades motoras serán afectadas. Cuando las necesidades llegan a expresarse de manera motora, necesidades de relacionarse y reaccionar, de definir límites y defender la propia integridad, de tratar de alcanzar y de obtener nutrimento, el acomodo a las exigencias del entorno puede requerir que ellas no sean expresadas y quizá deba renunciarse a la expresión motora. La expresión de la curiosidad, por ejemplo, no puede darse sin una manipulación motora del entorno. Sin embargo, un padre que teme perder la dependencia de su hijo tenderá a limitar la actividad y movimientos que alejen al niño del padre. Tal movimiento se vuelve ajeno y amenazante para el niño porque amenaza al padre, fuente de satisfacción de otras necesidades esenciales, y la posesión de muchos movimientos corporales se daña, ya que no podemos renunciar a lo que es intrínseco a nosotros, solo podemos negar los movimientos implicados. El sí mismo doloroso.
El madurar implica, entre otras cosas, una serie de tropiezos contra las partes duras del mundo, las orillas de las mesas, las estufas calientes, el pavimento áspero y los límites de la tolerancia de los adultos. Ninguna de estas cosas en sí mismas hacen daño al autodesarrollo, en tanto puedan ser asimiladas apropiadamente dentro del funcionamiento corriente. Mamá besa la herida, ayudando por lo tanto al niño a sanar, al moderar una experiencia que de otro modo sería inaguantable. Las caídas y tropiezos pueden tener una respuesta al reconocer que uno necesita poner más atención o aprender una nueva habilidad motora. Se puede responder al enojo de los padres aprendiendo a reconocer los signos y condiciones que conducen a su surgimiento. Estas situaciones son asimilables porque el niño puede adaptarse y aprender a enfrentarlas sin sacrificar ninguna parte de su integridad esencial. Esto es lo que se requiere para funcionar. Otras penas son más comprometedoras, ya sea que su gravedad y constancia demanda una respuesta fuerte para adaptarse, o que el dolor tenga la intención de restringir el funcionamiento. Los ejemplos más obvios son casos de abuso físico, palizas graves, castigos humillantes, amenazas constantes de daño físico y manipulación e intrusión en el cuerpo de uno por parte de otros. Un paciente rara vez era golpeado, pero era amenazado en forma constante, y así, con su postura, llegó a asumir la actitud de alguien listo para esquivar un golpe. Una mujer sufrió repetidas golpizas de su padre y solo podía enfrentarse al dolor disociándose de su cuerpo. Otros han sido obligados a estar de pie por horas interminables en un rincón, hasta que sus piernas ya no pudieron soportarlo, o fueron encerrados en armarios oscuros, donde soportaron la pena emocional de la soledad y el terror. El dolor menos grave, pero humillante e incómodo, de la intrusión corporal es similar. Enemas, manipulación de las evacuaciones y otras intrusiones corporales por parte de los adultos. En todas estas situaciones de insoportable y constante dolor o amenaza de dolor, podemos ver cómo el aspecto dañado del sí mismo es de naturaleza somática. El niño responde a tales lesiones contrayéndose y apartándose de la superficie de contacto de la piel y los músculos. Con el daño repetido, el niño se contrae aún más, alejándose de la fuente del dolor, separando el sentido de sí mismo de su cuerpo, enajenando la localización del dolor para ayudar a reducir el daño. El resultado, visto tan a menudo en personas que vienen al trabajo orientado al cuerpo, es desgarrador. Con desesperación buscan el amor y la relación, pero están tan separados de su superficie corporal que no pueden tender el puente sobre el abismo entre su sí mismo, tan profundamente retraído hacia su núcleo corporal, y el otro, con quien desean relacionarse porque el medio de relación, el cuerpo, ya no es identificado como sí mismo. En cambio, buscan relaciones de abuso que confirman y refuerzan la necesidad de negar su cuerpo y mantener así su protección contra el dolor y las lesiones. Los pacientes, al recontactar cada capa del sí mismo corporal, deben abrirse de nuevo viejas heridas emocionales, de modo que las experiencias negadas puedan traerse al presente, que es donde puede darse la verdadera curación. Observar el desbordamiento del pus emocional al reconectar a la persona a su propio cuerpo es una tarea emocionalmente difícil tanto para el paciente como para el terapeuta. Además, personas con una experiencia tan lastimera de contacto humano pondrán a prueba de manera constante los límites del cuidado del terapeuta.
proyectando con frecuencia sobre él las características de quienes previamente abusaron de ellos. Otra situación que apoya la enajenación de aspectos corporales de sí mismo a causa del dolor es la que se refiere a la enfermedad o a un tratamiento médico doloroso. Una mujer joven había sufrido cirugías desde la edad de 3 meses hasta los 18 años, a un ritmo de una operación cada año para corregir un defecto de nacimiento. Sus padres y familia manejaban la situación admirablemente y hacían todo lo que podían para minimizar el impacto de las operaciones en su vida y ayudarla a sobreponerse a los difíciles pero necesarios tratamientos. Aún con una ayuda así de notable, el dolor es dolor, y muchas de las formas en que ella se enfrentaba a éste implicaban separarse de su cuerpo. Al reconectarla a su cuerpo, comenzó a reconocer en qué forma la negación de su cuerpo disminuía su vida afectiva y cómo su posición de puedo soportar cualquier cosa le evitaba sentir y actuar para satisfacer sus necesidades de comodidad y apoyo. Nuestra sexualidad, como otros aspectos de nuestro sí mismo corporal, puede ser un aspecto integrado de nuestro funcionamiento o estar negado. Si la naturaleza sexual es negada o distorsionada, entonces el contacto con el cuerpo de uno, en particular las zonas erógenas, y también el hecho de nuestro propio ser físico en sí, se niega o distorsiona y se enajenan como en sí mismo. Freud señaló el importante efecto de la seducción emocional de los padres sobre la sexualidad en sus descripciones de los complejos de Edipo y Electra. Más tarde, Reich abundó sobre esto en sus comentarios sobre los efectos de las censuras morales de la sociedad sobre el desarrollo psicosexual y sobre el carácter. La seducción emocional implícitamente sexual entre uno de los padres y el niño y la condenación moral de las urgencias sexuales naturales crea temor, repugnancia y ansiedad acerca del propio ser corporal. Bajo tales condiciones, el sí mismo sexual pronto es negado como el cuerpo, ya no yo, sino más bien él, un objeto. ¿Cómo puede algo que es sucio o repugnante, en el caso de las censuras morales sobre la sexualidad, o que despierta temor al rechazo o a la castración, en el caso de la seducción padre-hijo, ser parte de mí mismo? Aceptarlo significaría que soy sucio o repugnante, o que mis sentimientos deben continuar produciéndome temor. En vez de eso, los aspectos de mi organismo, mi naturaleza corporal y órganos sexuales deben ser enajenados. Ahora es mi cuerpo, no yo, el que tiene urgencias sexuales o mi pareja con quien debo cumplir mi deber, cuando mi propia naturaleza está sometida por ser irrelevante o inexistente. Aún más devastador es el efecto del incesto y el abuso sexual. ¿Cómo puede permanecer la sexualidad como una función de sí mismo si los órganos propios están al servicio de los deseos de otra persona? ¿Cómo puede uno ser dueño de su propio cuerpo cuando éste es invadido y usurpado por otra persona? Una paciente dijo: en todas las veces que abusaron sexualmente de mí, hubo siempre una parte mía que nunca tocaron. Yo conservé esa parte de mí sellada y separada de lo que ellos le hacían a mi cuerpo. Ella pudo conservar una parte de su persona a salvo de los ataques sexuales, separando los aspectos de su sí mismo que eran agredidos, su sí mismo corporal, de lo que ella experimentaba propiamente como su sí mismo. Pero no solo es la intrusión en el cuerpo de uno lo que daña la conexión de la función corporal al sí mismo. También hay una enajenación creada por la gran confusión emocional respecto a las sensaciones corporales, instintos e impulsos. Cualquiera de los padres que esté confundido respecto a los sentimientos
y actos de amor y nutrición, versus los sentimientos y actos de sexualidad, crea la misma confusión en el niño. En el cuño corriente de la familia se hace poca distinción entre sexualidad y afecto, siendo resultado que sus miembros no saben cómo pedir amor sin pedir o prometer sexualidad. Con frecuencia se niega la existencia del abuso sexual en la familia. El niño de que se abusó no tiene apoyo para su experiencia de la realidad, el abuso, por parte del padre no abusador, y a menudo es obligado a ocultar la verdad por parte del padre abusador. Cuando se niega la verdad de la violación, la solución es separarse del cuerpo y de su realidad. La evidencia clínica de la despersonalización y la descorporificación demuestra esto en pacientes con una historia de abuso sexual. Además, el niño también puede sentir placer a pesar de ser obligado al acto. Esto podría ser un verdadero deleite en el caso de niños mayores, o el placer de hacer que papi se sienta mejor. Esto coloca al niño en un conflicto aún mayor, ya que habiendo sentido placer puede en realidad sentirse responsable de lo que ocurrió y tener gran dificultad para reconocer que también hubo odio y temor. La víctima del abuso sexual niega su cuerpo, no solo a causa de los efectos directos de la imposición sexual, sino también debido a los sentimientos conflictivos e irreconciliables que surgen por la situación misma y por las propias respuestas naturales de la víctima. Reconciliar la propia ira por ser violado con el amor de uno por el padre abusivo, el placer de la sexualidad con el dolor de la violación, la impotencia de la imposición con el poder sobre las necesidades del padre, el valor de sí mismo derivado de la alianza con el padre y el desprecio por sí mismo derivado de la sumisión a él, lo fuerza a uno a la negación y rechazo del cuerpo en el cual ocurren estos hechos. Una paciente, una mujer que sufrió repetidos abusos sexuales cuando niña, a menudo tenía sentimientos sexuales hacia personas con las que tuvo necesidades y deseos filiales, los maestros, superiores, amigos de crianza y otras personas paternales, le evocaban sentimientos y fantasías sexuales porque estos sentimientos nunca se discriminaron uno de los otros en su familia. Como tales sentimientos siempre implicaban la violación de su cuerpo y una imagen de sí misma como sucia y mala, ella aprendió a separarse de su cuerpo, de modo que no tuviera que experimentar su cinismo sexual. También engordó, de modo que fuera menos probable que los demás le respondieran de una manera sexual. A veces estos sentimientos eran lo bastante fuertes para abrirse paso de todos modos, y como estaban negados y por lo tanto eran extraños y aterrorizantes, ella trataba de enfrentarlos volviéndose psicótica. Se separó no solo de su cuerpo, sino de la realidad que le evocaban sus sentimientos. La desposesión del propio cuerpo tiene un rango que va desde el leve distanciamiento de la identidad de uno respecto a sentimientos corporales específicos hasta una negación más grave y penetrante, caracterizada por el conflicto acerca de muchos sentimientos y acciones corporales, despersonalización y distorsión más grave y finalmente a la descorporificación psicótica. El grado en el cual se enajena el proceso corporal tiene una importante relación con la gravedad de la patología y con el grado de contacto con la realidad. Mientras más funciones de contacto estén negadas, menor será el rango de conducta disponible para la acción dentro del entorno. El yo se vuelve más rígido y constreñido, con menos áreas de operación legítima, ya que más capacidades del sí mismo, sentimientos y acciones,
se consideran ajenas y por tanto inútiles. En el extremo de la negación encontramos la descorporificación vista con frecuencia en la psicosis, donde la persona se ha separado casi por completo de las sensaciones del cuerpo y vive en la fantasía. Un poco menos graves son los estados donde la percepción del cuerpo está distorsionada o a distancia, como en la despersonalización. Esto se ve en la anorexia nerviosa, donde hay una grave distorsión de la percepción del cuerpo, en la crisis neurótica, donde el sentimiento corporal existe, pero es experimentado en una forma de separación, y en los trastornos límite, donde trozos significativos del sí mismo corporal se han perdido de la conciencia, creando así un sentido de fragmentación y dando lugar a crisis periódicas cuando la persona lucha por la unidad. El neurótico tiene más capacidad para el contacto con el sí mismo corporal, pero tiene un conflicto significativo respecto a sentimientos y acciones particulares. La negación de estos procesos corporales particulares resulta en depresión cuando son fuertemente evitados del contacto, en ansiedad ante la amenaza de que ocurran dichas funciones de contacto, y en síntomas psicosomáticos cuando llegan a una expresión parcial pero distorsionada. Sin embargo, en las crisis el neurótico debe recurrir a medios más severos para enfrentarse a estas funciones de contacto y puede despersonalizarse temporalmente. Cuando está bajo estrés, el neurótico aparece normal en cuanto a que las necesidades, sentimientos y acciones que son problemáticas no están siendo evocadas. La persona está bajo control. A medio camino entre el normal y el neurótico está el modal, o grado más común de identificación corporal. Se vive la experiencia del cuerpo, pero con frecuencia no en toda su plenitud como yo. Vemos esto en la forma que muchas personas tratan al cuerpo como si fuera una máquina, ejercitándolo, mimándolo, haciéndolo correr, castigándolo con trabajo. Como si fuera esto y no yo. La negación es sutil y con frecuencia general en su forma. El tipo modal está levemente distanciado de su experiencia corporal y así ha apagado un poco todo sentimiento y experiencia. La persona normal experimenta algo de negación de la experiencia corporal, pero en un grado menor, y más del sí mismo está disponible en la conciencia. La experiencia y conducta somática importantes pueden identificarse plenamente como sí mismo, y hay posibilidades de aceptar aspectos del sí mismo corporal que han sido negados como una función de ajustes creativos previos. Es difícil usar el término normal, ya que es algo contrario al espíritu de la terapia Gestalt, pero parecería mejor que óptimo, el cual asume un ideal estándar o absoluto. El grado de aceptación deseable es, cuando menos en parte, una función también del contexto. No hay un grado de aceptación corporal que sea el mejor en todas las circunstancias. Lo deseable se refiere a la adaptación más creativa que pueda obtenerse en una situación dada. En el extremo izquierdo está el materialismo somático, una situación con la que nos hemos encontrado con personas que han llegado a concentrarse tanto sobre su realidad física que ignoran otros aspectos de su ser. El sí mismo solo es un sí mismo corporal que no incluye otros aspectos, como un sí mismo cognoscitivo o imaginativo o espiritual. Este es un caso en el que el cuerpo se vuelve una figura fija, desplazando todo lo demás de la conciencia. Los devotos fanáticos de las terapias corporales pueden ser víctimas de esta posición. Metafóricamente podemos considerar que el sí mismo está constituido tanto de tierra, el yo,
como de agua, aspectos negados del sí mismo. El funcionamiento saludable requiere que la proporción de tierra y agua esté equilibrada y que sea posible obtener nutrimento de mar, es decir, tener alguna posibilidad de comunicación con aspectos menos familiares de sí mismo. Los problemas del vivir han erosionado a algunas personas a tal grado que mucho de lo que era tierra se ha vuelto agua. Estas personas son como islas a las que queda poco que puedan aceptar como yo. Con frecuencia, la posibilidad de tener trato con el mar o aún reconocer que el agua existe es tan aterrador, es preferible volver la mirada de uno hacia adentro y fingir que después de todo no se está en una isla. Cuando el cuerpo de uno, al igual que mucho de la propia capacidad cognitiva e imaginativa, se ha convertido en agua desconocida y prohibida, ¿a dónde más puede ir uno sino a la fantasía? Menos extremo en el continuo, el intercambio entre los aspectos negados y aceptados de sí mismo toman la forma de síntomas, con frecuencia de naturaleza somática. Había un paciente que llegó sufriendo con dolores musculares crónicos y de tensión grave. A pesar de no existir enfermedad orgánica, su postura estaba más distorsionada que la de cualquier otra persona. Contenía muchos elementos en oposición: piernas gruesas y muy largas, cintura angosta, pelvis rígida, pecho cóncavo y hundido, hombros sobredesarrollados y hacia arriba, cuello y cabeza hundidos. Estaba literalmente atado a nudos y el dolor de esas fuerzas en oposición había llegado a proporciones importantes durante los 2 años anteriores a la consulta. Había probado diversos enfoques somáticos, todos con efectos paliativos, temporales. El dolor y la distorsión no tenían un significado racional aparente. Era un hombre brillante, con un buen trabajo, una familia encantadora, una vida sólida. Había veces en las que no le gustaba su trabajo, pero ¿no le pasa eso a cualquiera? Él se veía a sí mismo como alguien que había logrado muchas de sus metas, y en efecto, como alguien moderadamente exitoso. ¿Por qué entonces todos esos dolores y tensiones? Al comenzar el trabajo corporal, en contacto con su cuerpo, él tenía poca conciencia de éste, a excepción del dolor y la incomodidad, y no tenía noción de sus sentimientos o sus necesidades. Así que el trabajo se enfocó en aumentar la conciencia de su proceso corporal más allá del dolor y la tensión. Al aumentar la conciencia y aceptación de su cuerpo, se lo pudo ayudar a relacionar palabras con su experiencia corporal, a través de declaraciones como «estoy hecho nudos», «me siento lleno de fuerzas opuestas». Así él comenzó a abrigar la noción de que había más partes de sí mismo en la superficie de las que él tenía conciencia, y que su cuerpo tenía algo que decirle sobre esas partes. Poco a poco fue descubriendo una sensación muy diferente. Pudo relajar su pecho, abrir su respiración y ponerse en contacto con un sentido de vacío. Pero este corazón necesitado entraba en conflicto con la imagen de su matrimonio feliz. El trabajo con su espalda y sus piernas reveló movimientos claramente agresivos: patear, empujar, derribar. Sin embargo, tenía que contener estos movimientos porque él nunca podría ser así. Al comenzar a fluir la energía a través de sus brazos y conectarse a su corazón, se hizo consciente de una gran necesidad de dar a los demás y de tocarlos con cariño. No obstante, él tenía que controlar este impulso porque su familia no podría aceptarlo. Además, no sentía que fuera digno o que gustara a los demás lo suficiente para tener algo deseable para dar. Cada síntoma corporal era la expresión, a través del movimiento y el sentimiento,
de un aspecto no reconocido de su ser, así como su resistencia a esa expresión a causa de este conflicto con su situación de vida y definición de sí mismo. Al relacionar este cuadro que surgía con su situación de vida, se hicieron visibles diversas cosas. Él era con frecuencia pasivo y retraído, y tenía gran dificultad para decir no. El resultado era que aceptaba trabajos que en realidad no le correspondían y tenía que sofocar su enojo. En forma similar no era confrontativo en su relación con su esposa, lo que resultaba en una apariencia de calma doméstica detrás de la cual hervía un almacén de resentimientos. Sentía que su relación con ella era seca, con poca pasión o afecto, y temía establecer contacto con ella por miedo a que rechazara sus ofrecimientos. Tenía poco sentido de su capacidad para vivir. La fuerza de sus manos al tocar, la calidez de su corazón, la humanidad que expresaban sus ojos y la fuerza de su musculatura para el enojo y de su pelvis para la sexualidad. Sin el arraigo físico de estas capacidades en su cuerpo, no tenía apoyo, y así temía probar nuevas cosas y presionar sus propios límites y los de sus relaciones con los demás. Con el tiempo, comenzó a permitirse más expresión, a través de su movimiento corporal y su lenguaje, de su agresión y fuerza, de sus profundos sentimientos de tristeza, de su necesidad de tratar de establecer contacto con los demás, de su deseo sexual largamente negado. A partir de esto, él pudo comenzar a reaceptar estos aspectos negados de su ser. Recuperar esas partes trajo nuevas capacidades y un sentido más pleno de sí mismo, pero también exigió que confrontara alternativas dolorosas y asumiera riesgos difíciles y temibles, riesgos que amenazaban el status quo de su vida. Recuperar lo que él había negado no hizo su vida necesariamente más fácil, aunque estaba menos tenso y con menos dolor, pero sí hizo su vida más plena en el rango de sus sentimientos, incluyendo los dolorosos. Ya no necesitaba estar impotentemente atascado entre fuerzas que no conocía o que no sabía cómo expresar. Como dicen Peirce y sus colaboradores, pero cuando crece el sí mismo arriesga con sufrimiento si ha evitado mucho tiempo este riesgo, y por lo tanto debe destruir muchos prejuicios, introyecciones, ataduras al pasado, seguridad, planes y ambiciones. Lo arriesga con excitación si puede aceptar vivir en el presente. Es en forma de polaridades, conjunto de cualidades o imágenes en oposición, como se organiza el sí mismo. Define su acción y describe las funciones, identificaciones y aquellas que han sido alienadas o negadas. Zinker nos presenta un cuadro de las polaridades. La figura describe un conjunto complejo de polaridades accesibles al propio funcionamiento y sentido del sí mismo. Cada uno de nosotros somos capaces de dureza y suavidad, de torpeza y gracia, de bondad y crueldad. Todos nosotros tenemos cualidades que podemos caracterizar como femeninas o ánima y como masculinas o ánimos. Desde el punto de vista teórico de la Gestalt, la persona saludable tiene conciencia y capacidad para la aceptación de un rango relativamente amplio de estos aspectos de su sí mismo y puede aceptar aspectos que quizá no sean deseables que sin embargo existen. La persona saludable quizá no siempre apruebe todas sus polaridades, pero el hecho de que esté dispuesta a sufrir el tener conciencia de las mismas es un aspecto significativo de su fortaleza interior. La otra figura describe a una persona cuya negación y falta de conciencia de un gran rango de funciones de contacto ha limitado la conducta y autoimagen a un rango pequeño. Esta persona no solo ha perdido mucho del rango potencial de la experiencia y la conducta,
sino que también ya no puede reconocer importantes necesidades que pueden ser intrínsecas a las polaridades y debe esforzarse mucho para evitar la expresión de tales necesidades en la conciencia y en la acción. Las cualidades polares con que nos identificamos y a partir de las cuales nos permitimos actuar, forman lo que podríamos llamar la autoimagen, descripción de las polaridades de las que estamos conscientes, mientras que las cualidades que hemos alienado son representadas como el sí mismo negado, lo que Jung ha llamado la sombra del sí mismo. Esta descripción de polaridades se ha centrado en su simbolización verbal y por imágenes. Tales polaridades son igualmente parte de nuestro proceso físico y de nuestra conducta. Consideremos la polaridad de duro y suave. Si hago contacto con mi entorno en una forma dura, entonces literalmente yo debo endurecer partes de mi cuerpo, quizá mi corazón o mi postura. Cuando hago contacto a partir de mi capacidad para la suavidad, yo literalmente suavizo mis músculos, mi corazón, mi mirada. Podría poner a prueba esto representándose una situación en la que hay una persona hacia quien tomas una actitud dura y pones atención en cómo alteras tu tensión o postura corporal. Ahora prueba esto con una persona o situación a la que te sientas suave, cálido, y nota cómo te conformas y expresas a ti mismo físicamente. Cada polaridad del sí mismo está arraigada en nuestro sentimiento y conducta corporales, así como nuestras imágenes y simbolización verbal. Al explorar el conflicto que una paciente sentía respecto a una relación, se pudo notar su postura curiosamente hundida y derrumbada. Al experimentar con esta postura, ella se volvió consciente de que se sentía envejecida y amargada. En contraste, ella se sentía joven y optimista cuando asumía la postura opuesta, sentándose erguida y sin hundirse. Dándole voz a cada una de estas posturas, al igual que expresión física, se le pidió que hiciera comentarios acerca de su relación amorosa. Su mujer joven, la polaridad más apropiada y consciente, estaba optimista sobre la relación y quería continuarla a toda velocidad. Su mujer vieja le recordaba los amargos desengaños que ella había experimentado previamente en el amor y era precavida y pesimista acerca de la relación. Prefería no escuchar a su mujer vieja porque tales sentimientos parecían no dejarle opción para el amor en su vida. Pero tan pronto como ignoraba esa parte de sí misma, su postura se derrumbaba y perdía energía para la relación. Asumiendo que cada polaridad tiene algo valioso que decir, se le pidió que expresara qué le comunicaría a su amante desde su mujer vieja. Ella contestó que le diría que quería ir más despacio y que tenía algunas preocupaciones específicas acerca de sus interacciones, las cuales quería discutir y elaborar. Con el funcionamiento de solo su polaridad de mujer joven, optimista, accesible a su conciencia, esta mujer era incapaz de reconocer algunas preocupaciones importantes que interferían en su relación. Negada de su sí mismo, su mujer vieja permanecía aparente en su expresión corporal y tenía impacto en su funcionamiento. Curar la decisión entre mente y cuerpo implica traer a la conciencia los aspectos negados del sí mismo, de modo que el rango completo de necesidades, sentimientos y conductas puedan ser apreciados y se les permita afectar la formación de figuras. Cuando está disponible un mayor rango cualitativo de funciones de contacto, cada contacto tiene lugar a partir de la unión espontánea de nuestras fuerzas organísmicas, más que desde un sentido parcial del sí mismo. Traer estas partes negadas del sí mismo a la conciencia requiere que saquemos la naturaleza corporal de nuestras polaridades, de modo
que al reaceptarlas no aumentemos tan solo el rango de nuestra autoimagen, sino también el rango de nuestro ser activo. ¿De qué sirve aceptar la importancia y realidad de mi capacidad para la suavidad si soy incapaz de suavizar físicamente mi musculatura? ¿Cuánto he negado en verdad mi fuerza y dureza si mi postura es tambaleante e inestable? La contribución del trabajo de orientación corporal al proceso de cambio en psicoterapia es encarnar nuestras palabras e imágenes con sensaciones, movimientos y la concreción de nuestra existencia corporal. La separación entre el cuerpo y el sí mismo, y por extensión la separación entre el cuerpo y la mente, es una adaptación a los sucesos perturbadores de la vida que se experimentan físicamente. La persona es un todo, pero ha llegado a vivir la experiencia de sí misma como si estuviera constituida por partes separadas. En esta fragmentación de uno mismo en partes, el yo es generalmente identificado con el funcionamiento mental, producción de pensamientos, imágenes, palabras, etc. Y aquellos aspectos de la experiencia corporal que han sido problemáticos y perturbadores se experimentan como si estuvieran fuera de uno mismo. La enfermedad es el resultado de esta escisión de sí mismo en partes y la mala identificación de una parte como el todo. Solo puede ser curada por una terapia que vea a la persona como un todo y que no identifique a su vez el problema como si ocurriera tan solo en una parte. El método terapéutico debe integrar la experiencia del cliente en un todo por medio de la recuperación y reaceptación de los aspectos negados del sí mismo, en particular de los aspectos corporales del sí mismo. Una visión holística se basa en el principio de que el todo es mayor que o diferente de la suma de sus partes. El todo no es meramente el resultado de un aumento de partes, más bien tiene una unidad intrínseca propia, una estructura e integración particular de sus partes. Por ejemplo, en un texto, cualquier palabra está formada de partes llamadas letras, que tienen valor por sí solas, pero la palabra formada por las letras es un todo en y por sí mismo que es esencialmente diferente de las letras. Tiene un orden y una forma específicos. De manera similar, el todo inmediato superior, es decir, la frase en la que las palabras tienen lugar, no es tan solo el efecto aditivo de un número de palabras, sino que adquiere significado a causa de su particular estructura. Las mismas palabras podrían usarse para hacer una nueva frase con un significado completamente diferente, un todo completamente nuevo, siendo cada todo resultante más que la suma de sus partes. En la esfera humana, el principio del holismo nos reta a ver a la persona bajo una luz diferente de aquella que han enfatizado nuestra cultura y nuestra ciencia. Desde una perspectiva dualista tradicional, definimos a la persona como un conjunto de partes reunidas, un cuerpo que es en sí mismo una acumulación de partes, por ejemplo, yo, ello, superyo, o autoconcepto, persona, etc., como un juego de cajas chinas que se contienen unas a otras. El cuerpo contiene la mente, que contiene el sí mismo, y así sucesivamente. Ver a la persona como un todo, mayor que la suma de sus partes, es verla como todas las partes, cuerpo, mente, pensamiento, sentimiento, imaginación, movimiento, y así sucesivamente, pero no como cualquiera de sus partes. La persona es el funcionamiento integrado de los variados aspectos del todo en el tiempo y en el espacio. Desde esta perspectiva, tratar un aspecto excluido de la persona o identificar una parte como la causa del problema es fragmentar artificialmente lo que es en la realidad una unidad en funcionamiento.
Un enfoque integrado de la persona intenta mirar cualquier proceso como un conflicto, un tema vital, o un síntoma físico como parte de un todo mayor que incluye aspectos somáticos y psicológicos. Cualquier problema psicológico, por ejemplo, un conflicto entre las partes de sí mismo, un trauma emocional, una interacción inconclusa, es parte de una gestalt mayor que incluye la expresión física de ese dilema. Por ejemplo, patrón de tensión, modo de sostener el cuerpo, inhibiciones en la respiración. Cualquier síntoma somático, como una tensión crónica o una distorsión de la postura, es una expresión de un todo mayor que incluye un dilema psicológico y es parte de su expresión. Noten el uso de la palabra incluye y la frase una parte de, en vez de causado por o que da origen a. La visión psicosomática clásica de la psicoterapia es que el conflicto mental causa los síntomas físicos. La visión integrada considera a ambos como partes de una expresión unitaria del sí mismo, o en términos de terapia Gestalt, del organismo. Tomemos el caso de un paciente que tiene una gran molestia sobre la sexualidad. Un terapeuta de enfoque singular podría mirar la rigidez de los controles del super-yo y otro las creencias ilógicas del cliente respecto al sexo. Un terapeuta somático podría centrarse en relajar las tensiones en el área pélvica del cliente. Sin embargo, en una terapia integrada, las tensiones pélvicas y la contención contra el movimiento y la respiración, así como las creencias y los conflictos dentro de la personalidad, se forman como idénticos. El conflicto sexual incluye tanto las tensiones físicas como el conflicto mental. En el trabajo terapéutico integrado, los dos están sujetos y son tratados como un todo funcional, donde lo que interesa es la forma en que tal conflicto se ha experimentado como un conflicto entre el sí mismo y el cuerpo, es decir, indicando una negación de aspectos corporales del sí mismo. De igual forma, un síntoma físico, como la tensión en los hombros, es parte de un todo que incluye su contexto psicológico. Por ejemplo, tal tensión puede mantener los hombros hacia atrás, de modo que el cliente no cede al impulso de empujar a alguien y de establecer límites. El trabajo terapéutico no solo debe deshacerse de la tensión en los hombros, sino que también debe ligar la tensión a la creencia. Yo no debo afirmar mi necesidad de empujar, de apartar, y elaborar la situación inconclusa que hace surgir la tensión y el temor del cliente, liberando los brazos de la persona para el movimiento agresivo. Por ligar, queremos decir no solo un entendimiento o interpretación intelectuales, sino la experiencia en el momento presente de la identidad mutua, de la totalidad, de la tensión de los hombros y el temor a la afirmación. Descuidar la tensión y trabajar solo con la creencia también descuida el todo y deja la experiencia del cliente separada y desconectada. Todos nosotros tenemos un equipo biológico básico notablemente similar y estamos sujetos a las mismas leyes de la mecánica y la física que gobiernan la distribución de la postura y el movimiento. Llamaremos a esta estructura dada y a la mecánica del funcionamiento corporal nuestra estructura corporal biológica. Todos los hombres, con alguna variación entre los grupos raciales y los individuos, nacen con la misma estructura biológica dictada por las adaptaciones evolutivas de nuestra especie. Pero si observamos cuidadosamente a las personas desde un punto de vista corporal, notaremos algo sorprendente. Hay muchas variaciones en las formas en que las personas toman postura, se mueven y respiran. Son estas variaciones en la estructura corporal entre los individuos, las tensiones, posturas, posiciones, movimientos y expresiones característicos de las partes del cuerpo, las que nos interesan en este estudio de la naturaleza humana. La playa o la piscina local es un buen lugar para observar las variaciones en las expresiones corporales.
Vemos a un hombre que se para como si tuviera el peso del mundo sobre él. Sus hombros vueltos caídos hacia adelante sobre su pecho, su cabeza y cuello hundidos y también hacia adelante. La parte superior de su espalda está encorvada y su tórax está hundido y comprimido. Otra persona hunde su cabeza comprimiendo su cuello como una tortuga que esconde su cabeza dentro de su caparazón. Su cuello está encogido, sus hombros levantados, casi cubriendo sus orejas y sus labios apretados en una mueca. Una tercera persona parada con los brazos en jarras, las piernas extendidas, el estómago colgando y la quijada sobresaliente, le parece a todo mundo un sargento en un desfile más que un padre que observa jugar y chapotear a sus hijos. Las posturas y expresiones corporales descritas no son cuestión de una selección consciente. La tortuga no puede quitarse su concha muscular. El atlas de la carga no puede fácilmente enderezar su postura hundida y encorvada. A menudo estas posturas y tensiones no son notadas por el individuo, aunque el dolor y la incomodidad resultantes tal vez sí. A pesar del hecho de que sabemos que estas variables no son una parte natural o necesaria de la estructura mecánica del cuerpo, parece como si estuvieran integradas al cuerpo del individuo, como si fueran una parte inherente de su estructura corporal. Nos referimos a estas variaciones individuales del cuerpo como la estructura corporal adaptativa. Mientras que la estructura corporal biológica es nuestra base genética común, formada a través del crecimiento y maduración biológicos, nuestra estructura corporal adaptativa se forma a partir de nuestra adaptación a nuestra biografía y experiencia como personas. Estas adaptaciones son muchas y variadas, y su efecto cumulativo afecta profundamente a nuestro ser físico en el mundo. La estructura corporal adaptativa se caracteriza por posturas, posiciones y tensiones que son: 1. Consistente y persistentemente usadas. 2. O inmovilizadas en la musculatura de modo que la estructura sea continuamente visible. O respuestas musculares preprogramadas que canalizan energía y movimiento en un patrón estilizado de movimiento. 3. Automáticas e involuntarias. 4. No fácil o cómodamente modificada, solo con tratar de pararse o moverse en forma diferente, es decir, con un cambio conductual. El contexto en el que deben interpretarse estas variaciones individuales en la estructura corporal es el de nuestra adaptación y ajuste creativo a nuestra experiencia vital personal. Todos nosotros tenemos una historia familiar, un conjunto de experiencias vitales y un sentido de sí mismo únicos, a todo lo cual nos adaptamos y respondemos no solo dándole forma a nuestro pensamiento y actitudes, sino también a la manera en que nos corporificamos a nosotros mismos, cómo respondemos físicamente, nos movemos, nos paramos, nos sentamos, etc. Así como los patrones de interacción familiar, conducta o sentido de sí mismo se vuelven persistentes, el modo en que damos forma a nuestra naturaleza corporal llega a ser tan habitual que parece parte de nuestros huesos y músculos. Los procesos organísmicos de adaptación y ajuste se vuelven estructuras corporales fijas cuando se usan de manera habitual, ya sea porque el entorno constantemente requiere la misma respuesta o porque llegamos a fijar nuestro sentido de sí mismo permitiéndonos poca flexibilidad. Un ejemplo de lo primero es una situación familiar en la que la continua amenaza de castigo o crítica requiere constante disposición física para retirarse o defenderse. Un ejemplo de lo segundo es el intento de un muchacho por definirse y sentirse como alguien rudo y obviar su sentido de debilidad, endureciendo el tórax y los músculos pectorales y asumiendo una postura rígida. Todo esto se vuelve parte de la estructura corporal adaptativa, el modo en que nosotros mismos nos damos forma y en que nos ha dado forma nuestra experiencia vital. La mayoría de las estructuras que son importantes
para la forma de ser de una persona no son cuestión de una selección consciente, cuando menos la persona no se da cuenta del significado de una postura o tensión particulares. El primer paso obvio es ayudar al cliente a ser más consciente de lo que está haciendo físicamente, trayendo el cuerpo al primer plano de la experiencia. Esto se llama resensibilización. En esta etapa inicial del trabajo, el objetivo no es presionar para encontrar el sentido o significado de la postura o tensión, sino solo tener un sentido más claro de lo que es, de modo que el significado pueda brotar naturalmente de la claridad de la sensación. Se puede conseguir esto solo con que la persona exagere físicamente la postura. También se puede usar contacto directo, la manipulación de la estructura muscular, movimientos o estiramientos para revitalizar y revivir partes específicas del cuerpo. Resaltar lo que es inicia un proceso de reaceptación. Cuando más conscientemente se puede hacer esta postura o tensión, se vuelve más de cada uno, menos separada y ajena, y así uno comienza a identificarse con su estructura corporal. Al aumentar la aceptación e identidad con la estructura, el paciente comienza a tener un sentido del proceso o significado que está detrás de la postura o tensión. Por ejemplo, en el trabajo con John, cuya caja torácica y pecho estaban crónicamente rígidos y estructuralmente fijos en una posición hiperinflada, John no tenía conciencia de la rigidez de su tórax o del significado de esto para él. Se trabajó con él para abrirlo y resensibilizarlo hacia sus hombros y su tórax a través del tacto y el estiramiento de sus músculos tensos. Cuando se comenzó a prestar más atención a su respiración, se notó que su incapacidad estructural para relajar el tórax le impedía una exhalación completa. ¿Significa esto que él no puede liberarse? ¿Es esto parte de una respuesta inmovilizada de asombro? ¿Contener el aliento? ¿Está reforzando su orgullo? Se le sugirió entonces un experimento para resaltar su propia experiencia de lo que hacía con su tórax y cómo esto le afectaba a su respiración. Se le pidió que exhalara conscientemente, plenamente, cuando se le apoyaba la mano en su tórax. Al principio encontró difícil hacer esto. No sabía cómo exhalar soltando el tórax, pero poco a poco comenzó a sentir más ansiedad, más excitación, cada vez que la exhalación se hacía más intensa. Comenzamos con él a explorar su proceso de llenarse de energía con la respiración y controlarla con la tensión de su tórax y sus consecuentes creencias sobre excitarse demasiado, porque excitarse demasiado lo hacía reaccionar con ansiedad. Experimentar con la experiencia y el comportamiento de una estructura corporal destaca el proceso activo que está detrás de la estructura estática y hace que el paciente sea más consciente de la raíz del conflicto. Tomemos el caso hipotético en el que una mujer ha controlado sus sentimientos de tristeza por la muerte de uno de sus padres comprimiendo el tórax. Ella sentía que debía ser fuerte para el padre que aún vivía y no derrumbarse. Con el tiempo ella hizo una separación entre esta contención y su sí mismo, y simplemente experimentaba tensión y malestar de los que se quería deshacer. Si se le enseñan nuevas formas de contenerse o formas estabilizadas de moverse y respirar, siguiendo algún modelo de postura y funcionamiento biomecánico correctos, puede sentirse más cómoda y hallar algo de alivio para su dolor. Sin embargo, su forma de enfrentarse a la tristeza ha quedado separada del proceso físico sobre el que se basa.
Nada se ha hecho para liberar el sentimiento contenido o para alterar las creencias neuróticas. Debo ser siempre fuerte y derrumbarse es horrible. Si el conflicto identificado con el proceso corporal no se clarifica ni elabora, el viejo hábito regresará. No nos deshacemos tan fácilmente de partes de nosotros mismos solo por desaprenderlas. Sin embargo, es peor la posibilidad de aprender en exceso nuevo buen hábito, de modo que el conflicto original se vuelva inaccesible bajo una espesa capa de represión secundaria. Todos nosotros tenemos, cuando menos, algunas áreas de nuestra vida sensorial que hemos limitado, amortiguado o, como suele decirse, desensibilizado. El rango de desensibilización alcanza desde el grave estado descorporificado de la psicosis hasta la desensibilización más selectiva que la mayoría de nosotros usamos para responder a las incomodidades temporales. Por ejemplo, ya no siento el impacto de las noticias vespertinas en la televisión después de más de una semana de enterarme de guerras, asesinatos, violaciones y otros horrores. La mayoría de nosotros limitamos ciertas áreas de nuestra experiencia. Quizás tú encuentres que se te dificulta sentirte triste en ocasiones en que la tristeza es apropiada, o quizás no experimentas el grado de placer sexual que tus amigos describen. Algunas personas solo se dan cuenta de que están desensibilizadas a ciertos sentimientos cuando otra persona comenta sobre ello o contrasta sus limitaciones de sensibilidad. Brechas moderadas en nuestro fondo sensorial dan como resultado áreas selectivas muertas en la experiencia de nuestro sí mismo y el mundo. Quizás experimentes una falta más general y crónica de vivacidad y sentimiento por la vida. La vida no es mala, simplemente está apagada. Aún las altas y bajas ocasionales parecen no ser muy intensas, y es poco lo que absorbe tu experiencia o resalta en ella. Mientras más de nuestro sentimiento por la vida y de nuestra conexión con el entorno se hace inaccesible, más de nuestro sentido del sí mismo, de nuestra experiencia de vivir, también deja de estar disponible. Aislamos nuestras funciones de contacto dentro de un rango angosto. Un resultado es que llegamos a experimentar la vida con el sentimiento de que todo sigue igual. Hay menos contrastes y cosas que resalten, excepto cuando forzamos nuestra experiencia a través del hedonismo. Las drogas, el alcohol o la búsqueda de peligro, riesgo y crisis para sacudir nuestra carne adormecida y volverla a la vida. Los que escapan de sus sentimientos con la intelectualización y la vida descorporificada del pensamiento puro, son similares en naturaleza, aunque no en clase, a aquellos que deben forzar su cuerpo para revivirlo por medio del ejercicio físico intenso y dedicado. Ambos han perdido contacto con su sí mismo corporal. Mayores grados de desensibilización dan como resultado una sensación de descorporificación, clínicamente llamada despersonalización, cuando aquella está dirigida al propio sentido del sí mismo y de desconexión del mundo, clínicamente llamada disociación, cuando los órganos de percepción del entorno están desensibilizados. A una paciente le parecía que de repente el terapeuta estaba lejos de ella cada vez que emocionalmente comenzaba a acercarse demasiado. Distorsionando su visión, ella podía mantener al terapeuta a distancia. Fue solo a través de un trabajo paciente y cuidadoso con sus ojos y su vista, combinando con el aprendizaje del control y la tolerancia de la cercanía emocional, que ella pudo comenzar a sentirse más conectada a su mundo. Otro paciente se quejaba de no saber quién era él y experimentaba una sensación de lo que él llamaba vacío. Se pudo detectar que él no estaba vacío de sentimientos. De hecho, él tenía muchas heridas emocionales profundas.
sino que se había aislado tanto para no sentir su dolor que ya no sentía nada, y de ahí que él se sentía vacío. El problema de la anomia, falta de identidad, desapego, falta de involucración y desconexión, que parece tan frecuente en nuestra sociedad, llega en parte no de una crisis filosófica, sino de la desensibilización de nuestros cimientos físicos. Al tener miedo de abrir nuestros corazones y sentimientos a las dificultades que nos rodean, apagamos nuestro contacto y forma de involucrarnos con el mundo. Responsabilizarnos a nosotros mismos no es algo sencillo, no es solo el resultado de hacer ejercicios con la conciencia sensorial. Volver a despertar nuestros sentidos significa que volvamos a despertar al dolor y la tristeza, así como a la felicidad y al placer. No solo debemos llegar a nuevos términos con el dolor y las heridas de nuestra historia personal, sino también a una nueva acomodación con las realidades felices y dolorosas del presente. Lo primero requiere el apoyo cuidadoso de alguien que pueda ayudarnos a sobrevivir a nuestro dolor y en quien confiemos lo suficiente para que nos guíe a través del laberinto de sentimientos confusos. Lo segundo requiere que encontremos el valor de levantarnos en el mundo y aceptar la plenitud de la vida para que dejemos de tener una pseudo-existencia. La naturaleza de la vida es un proceso continuo de encontrar el valor para vivir con plenitud. Aprender a vivir haciendo frente a las terribles realidades del mundo y permanecer sin retraerse, sin apagarse y con un corazón abierto es la cuestión esencial al aprender a aumentar nuestra propia sensibilidad. El proceso de desensibilización. Cuando las sensaciones son perturbadoras y no es posible evitarlas actuando sobre la fuente ambiental de la perturbación o escapando de ella, una manera de enfrentarlas es alterar la percepción de la sensación. Los seres humanos son capaces de amortiguar el impacto de las sensaciones, ya sea reduciendo su calidad de atención o disminuyendo la capacidad de sus órganos de percepción. Este proceso de enfrentarse a las sensaciones perturbadoras alterando la capacidad de percepción es llamado desensibilización. La desensibilización aminora la experiencia de incomodidad, pero exige un costo al reducir tanto la capacidad para vivir intensamente como la integridad del sentido del sí mismo. Las sensaciones pueden ser perturbadoras por tres razones básicas. Una es que son intrínsecamente incómodas, como el dolor físico, el hambre o el frío. La segunda es que las sensaciones que señalan necesidades organísmicas se vuelven incómodas cuando no pueden ser descargadas o satisfechas. La necesidad de contacto humano, cuando no se satisface, se convierte en soledad dolorosa. La necesidad de movimiento que no se cubre puede convertirse en tensión dolorosa. Una tercera razón es que las sensaciones pueden entrar en conflicto con creencias fuertemente aprendidas, llamadas introyecciones en terapia Gestalt. Las sensaciones y sentimientos sexuales se experimentan como algo intolerable si se cree que son malos o sucios. Se puede creer que la expresión natural de tristeza por la pérdida sea una manifestación indeseable de debilidad. Los sentimientos de enojo no tienen lugar en esta familia y así resultan intolerables cuando se experimentan. Dado el difícil mundo en que vivimos, ¿quién de nosotros no ha tenido la necesidad de no sentir? Las personas que crecen en entornos primitivos o empobrecidos deben enfrentarse al dolor, hambre y frío y aprender a amurallarse contra esas incomodidades. El abuso físico y sexual provoca dolor físico y emocional que propician la necesidad de escapar de la experiencia corporal de uno mismo. Sin duda, todos nosotros tenemos, cuando menos,
algunos sentimientos y sensaciones que entran en conflicto con lo que se nos ha dicho que es correcto o bueno. Una cimentación sana requiere que nuestra sensibilidad corporal sea vivaz y receptiva, y que podamos enfocarnos y sostener ese foco en las sensaciones que surgen. La desensibilización afecta nuestra capacidad para poner atención a la sensación y a la vivacidad y vitalidad de nuestros tejidos. Los procesos implicados en la desensibilización van desde la evitación momentánea hasta procesos más profundos y más estructurales. Podemos desensibilizarnos a una experiencia por medio de 1. Atención selectiva. Uno evita hacer caso a la experiencia corporal distrayéndose o cambia su atención antes de que una sensación interna se aclare en la conciencia. 2. Interferencia en la respiración. Para mantener suficiente vivacidad, una sensación adecuada, debemos apoyar nuestra vivencia en la respiración. La respiración superficial o mínima adormece efectivamente el tejido. Si tratas de respirar en forma superficial por un rato, pronto será evidente lo menos vivaz que te sientes a causa de esta restricción. Incluso el oído se sentirá menos agudo. Cuando las personas comienzan a hablar de tópicos sobre los cuales sienten conflicto, lo primero que se nota es que literalmente dejan de respirar durante periodos significativos, exhalando o aspirando y luego haciendo una pausa. Esto en esencia congela el funcionamiento limitando su capacidad de sensación y controla la aparición de sentimientos. 3. Contracción muscular crónica. Comprime la sensación corporal amortiguando el tejido e impide los movimientos que vivifican. Se puede experimentar con esto tensando ligeramente alguna parte del cuerpo y conteniendo esa tensión. Al principio notarás más esa área, pero al final se la sentirás adormecida y con menos vida. Si conservas esta tensión el tiempo suficiente, dejarás de sentir ese área por completo. Evitar la atención y la interferencia en la respiración son procesos activos que pueden observarse en la conducta en cualquier momento de la terapia. Sin embargo, la tensión muscular crónica termina por volverse estática y estructural. Se estabilizan los músculos y la postura, ya que por definición es algo que la persona no siente, es una brecha en la conciencia. Puede hacerse notar solo por el terapeuta mediante el contacto. La desensibilización por tensión da como resultado una musculatura dura, rígida y sin vida, la armadura corporal de la que habla Reich. Empero, en el enfoque Gestalt, hacemos una distinción entre ponerse una armadura contra la sensación y el sentimiento, desensibilización estructural, y la armadura contra la movilización y la acción, retroflexión estructural, lo cual veremos más adelante. La resensibilización del sí mismo. Deshacer la desensibilización implica atender los requisitos necesarios para una buena sensación: atención, respiración y un cuerpo vivo. Las técnicas implican el enfoque y la conservación de este foco de atención, el trabajo con la respiración y el trabajo orientado al cuerpo para vivificar el cimiento con la respiración y el trabajo orientado al cuerpo para vivificar el cimiento con la respiración y el trabajo orientado al cuerpo para vivificar el cimiento corporal. No obstante, debe recordarse que la técnica sola no lo logra todo. Igual de importantes son el contexto terapéutico y la relación en que se da este trabajo. Sin esta relación y el contacto del terapeuta con su propia sensación y sentimiento, la técnica terapéutica resulta mecánica e inútil. Si esto último ocurre, ¿cómo puede transmitirse
a un cliente lo que significa estar más vivo? Trabajar con los aspectos que se refieren a la atención en la desensibilización ha sido mucho y una gran ventaja en la terapia Gestalt. El proceso esencial es apoyar al cliente a centrar su atención en la experiencia corporal y sostenerla el tiempo suficiente para que la sensación sea clara y diferenciada y de este modo surja como figura. Esto se logra comentando las distracciones del cliente y experimentando con la conciencia que tiene de su proceso corporal. Por ejemplo, ¿qué sucede en tu cuerpo en este momento? ¿Qué sientes en este momento? Fíjate cómo estás sentado, o quédate así un poco más. El objetivo es cambiar el foco de la cognición a la experiencia corporal y permitir que esa experiencia se vuelva importante. Esto proporciona un contrapeso para la tendencia de la terapia a volverse en lo que uno puede definir o describir como cabezas parlantes. Es importante validar que lo que el cliente dice está cimentado en su verdadera sensación presente. Con frecuencia el cliente contesta la pregunta, ¿qué es lo que está experimentando? Con opiniones y etiquetas preformadas y convenientes que no tienen nada que ver con su verdadero sentimiento presente. Estas son los que los clientes piensan o creen que están sintiendo. Ya saben de antemano lo que significan sus sensaciones antes de experimentarlas. Es de igual importancia el desarrollo del lenguaje para describir la experiencia corporal con especificidad. En vista de que nuestra experiencia interna no es pública y rara vez se habla de ella, y de que a menudo se siente de manera imprecisa, es común que no contemos con un lenguaje preciso para nuestra experiencia. Sin lenguaje es aún más difícil distinguir nuestras sensaciones. Cuando un cliente dice, me siento cansado, se le pregunta, ¿dónde sientes el cansancio? ¿De qué forma estás cansado? ¿Es un cansancio agobiante? Bueno. ¿Te sientes agotado o acabado? Aún si las clasificaciones sugeridas son inexactas, se dan a los clientes algo que rechazar y se los estimula a encontrar su propia descripción para las sensaciones. Un trabajo simultáneo con la respiración es esencial cuando se está desarrollando la sensación. De hecho, es esencial independientemente de la parte del ciclo que se esté trabajando. El trabajo corporal, que está desligado de la respiración, pierde impacto y el control de ésta se vuelve una defensa secundaria que arruina el cambio. La sensación no requiere una respiración particularmente profunda o elaborada para su apoyo, o alguna gran carga, a no ser que las sensaciones implicadas estén muy cargadas, como el miedo o la ira. Lo que sí requiere es aspiración y exhalación continuas y regulares, sin las cuales el cuerpo se inmoviliza y se minimiza la conciencia de los fenómenos corporales. Si observamos cuidadosamente la respiración de una persona, notaremos que cuando aquella se detiene por un momento, todo el cuerpo se tiesa un poco y el contenido de la conversación se vuelve más intelectual, con poco cimiento en las sensaciones. Sin el cimiento de la sensación corporal, las figuras que se forman y surgen en el habla no están relacionadas con la realidad que se siente en el momento. Son abstractas, frías y parciales. Evitamos que nuestros sentimientos negados contribuyan a la conciencia que surge, amortiguando nuestra sensación corporal a través de la respiración mínima. La atención a la respiración continua es importante cuando se trabaja con parejas. Con frecuencia, se trata de que una pareja se transporte a la experiencia presente de uno con respecto al otro. Esta descorporificación a menudo se basa en la falta de respiración y funciona sistemáticamente para enfriar la potencial intimidad. La intimidad
porque requiere suavidad y vulnerabilidad, puede ser riesgosa y amenazante, especialmente cuando el pasado de la pareja ha estado lleno de heridas o rechazos. Pero sin ella estamos hambrientos y desnutridos, y nuestras relaciones son secas y sin frutos. Cuando la desensibilización se ha vuelto estructural a través de la tensión crónica y el amortiguamiento del tejido, es cuando se requiere más trabajo enfocado en el cuerpo. El problema aquí es cómo dar vida a áreas del cuerpo que el puro trabajo sobre la conciencia no puede hacer, porque estas áreas están estructuralmente limitadas en su sensibilidad. Lo más importante es el uso del contacto. Dependiendo de su naturaleza, el contacto puede usarse en diversas formas para estimular la liberación de la tensión estructural desensibilizadora y un aumento de la conciencia del propio cuerpo. El contacto es esencialmente una comunicación que significa noté esto aquí, en una forma más específica y directa en referencia al cuerpo que lo que pueden ser las palabras solas. Con el contacto se puede demostrar directamente lo que uno quiere que el cliente note y dónde quiere que enfoque su atención. El contacto físico puede usarse para vivificar y estimular directamente la sensación en áreas corporales amortiguadas, con el uso de golpes leves o de vibración rítmica. El toque ligero puede ayudar a que se sientan la forma y superficie de las áreas corporales. El contacto también puede usarse para dar calor y suavidad a áreas tirantes y acorazadas, mediante caricias suaves y delicadas. Donde existe insensibilidad grave, puede requerirse un contacto firme y profundo para liberar una constricción profunda y provocar cierta sensación corporal inicial con la cual trabajar. El movimiento también tiene un efecto vivificador y puede usarse con prudencia para apoyar el trabajo de la desensibilización. Aeróbics, bioenergética, hatha yoga, danza y formas de movimiento de las artes marciales como tai chi chuan pueden utilizarse para estimular y aflojar tejidos corporales. Lo importante aquí es que el ejercicio y los movimientos no se usen de manera rígida o mecánica. En cualquier intervención física, sea el uso del contacto, movimiento o respiración, el interés para el terapeuta Gestalt está en la experiencia que se crea más que la forma apegada al libro. En las áreas del cuerpo que han sido desensibilizadas, a menudo la primera experiencia, al volver a despertar, es sentir el dolor de haber estado constreñido crónicamente. Además, las sensaciones que han estado desensibilizadas podrían ser las del dolor, el sufrimiento y las heridas emocionales, y a menudo volverán a experimentarse en cuanto la persona vivifique su sí mismo corporal negado. Recuperar la sensación corporal mediante el trabajo acerca de la desensibilización del cuerpo permite que se avance un largo trecho hacia la recuperación del sentido de realidad, el sentimiento de estar en el mundo. En el más verdadero sentido, el resensibilizarnos nos proporciona cimientos, nos da una base sólida de contacto físico con nuestro mundo y un fondo rico donde podemos inspirarnos y valernos en nuestras interacciones. La sola sensación pura no es, por supuesto, suficiente para guiar nuestro funcionamiento, aunque sí forma una base para él. Debe estar organizada en algo significativo para que sea importante para nosotros. En la terapia Gestalt se llama este proceso el surgimiento de una figura contra un fondo. La sensación corporal contribuye a la formación de figuras en la conciencia. Una sensación resalta entre otras como algo vivo y con energía cuando tiene significado para nuestro funcionamiento. Si nos podemos identificar con ese significado, permitirle que sea importante y relevante para nuestro sí mismo, la figura corporal guiará nuestro funcionamiento e influirá en él.
Por ejemplo, en un día caluroso de verano, estando en el jardín, comienzas a notar la sensación de sequedad en tu boca y garganta. Esta sensación fácilmente se convierte en algo significativo para ti, como la sed. En ese momento, no importa qué otra cosa estés haciendo, la figura de sed es más prominente. Sed, la experiencia, no la palabra, es una figura significativa que organiza un conjunto de sensaciones en un todo cohesivo y como figura resalta entre otras sensaciones simultáneas. Pocas personas separarían su sentido del sí mismo de su sensación de sed y dirían: no soy yo quien tiene sed, es solo mi cuerpo. Podemos admitir con facilidad que esta necesidad corporal es yo y permitirle guiar nuestra conducta, movilizarnos para conseguir algo para beber. La figura de la sed puede volverse viva y del todo significativa para nuestro sentido del sí mismo. Una vez satisfecha a través del contacto con el agua, esta figura se completa y retrocede de nuevo al fondo. Al igual que con el simple proceso de la sed, nuestras emociones más complejas y profundas llegan a convertirse en figuras. El sentimiento de tristeza implica un conjunto de sensaciones corporales que incluye humedecimiento y tensión alrededor de los ojos y calor y pesadez en el pecho. Piensa en alguna ocasión triste y notarás las sensaciones corporales que son evocadas. Son estas sensaciones reunidas lo que llamamos un sentimiento o emoción, o sea, una figura emocional. Debemos permitir que nuestra tristeza tenga un significado para nuestro ser y así guíe nuestro funcionamiento. Permitir que broten nuestras lágrimas, expresar nuestra tristeza y encontrar consuelo en los demás. Hacerlo de otro modo es dejar el sentimiento inconcluso y trunco. En terapia Gestalt, estas son llamadas figuras inconclusas, experiencias importantes que no han sido completadas. Negar la importancia de la experiencia corporal es negar un aspecto esencial del sí mismo, que le quita energía al funcionamiento. Piensa en la energía que implicaría evitar que los sentimientos de sed fueran significativos para uno. En terapia Gestalt se define a la proyección como una interrupción en el contacto al tratar una parte de sí mismo como si fuera un objeto en el entorno. En este caso, la experiencia del propio cuerpo, que en la visión holística adoptada es también el sí mismo, es tratada como si fuera algo que le sucede al cuerpo o que está fuera del sí mismo. Si la experiencia del sí mismo y la experiencia corporal se mantienen como si estuvieran separadas, entonces es comprensible que falten datos críticos para la formación de figuras y que se minimice el impacto de la sensación corporal en la conducta de una persona. Un hombre parecía ser bastante hábil para describir su experiencia corporal. Podía detallar las sensaciones resultantes del trabajo de sensibilización de una manera muy minuciosa. Siento calor en mi cara, acabo de notar tensión en mi garganta, puedo sentir el flujo de las sensaciones en mis manos, y así por el estilo. Estas sensaciones, si bien placenteras, no parecían tener ninguna relevancia para él. En apariencia parecía que él hacía todo correctamente. En ese momento el terapeuta se daba cuenta de lo que faltaba, que no lograba conectar sus sensaciones a algo significativo. La clave es que, si bien él sentía el calor en su cara, no lo sentía como su calor. Si bien sentía la tensión en su garganta, no la experimentaba como su tensión. Si bien sentía el flujo de las sensaciones en sus manos, no experimentaba la respuesta emocional a ser tocado. La proyección del cuerpo como un objeto más que como sí mismo es más sutil que la desensibilización. En la desensibilización, la experiencia del cuerpo está amortiguada y minimizada, se vuelve menos accesible a la conciencia. El sentido de realidad plena se pierde.
En su forma extrema, esto resulta en disociación y despersonalización. En la proyección, sin embargo, sí se experimenta la sensación corporal. Hay contacto con el fondo sensorial de la experiencia y se siente que el cuerpo es real y verdadero. Es claro un grado más elevado de desarrollo del yo y de control en el cuerpo. Es un proceso más normal apoyado por nuestra cultura, valores religiosos y visión del mundo. El sí mismo no es corpóreo sino mental. De modo que el yo no se refiere a la experiencia corporal. Vemos esto resaltado en personas que religiosamente participan en diversas artes corporales, bailarines, atletas y practicantes de artes marciales. A menudo tienen un sentido sinestésico de sus cuerpos muy desarrollado y no obstante pueden también estar separados emocionalmente de sí mismos. Han dominado sus procesos corporales como si fueran ruedas y engranes en una máquina. Su necesidad de controlar sus cuerpos indica cuán fuera de control sienten que está su sí mismo corporal. La proyección del cuerpo ocurre a causa de un desfase entre el sujeto y el objeto de la experiencia. Esta negación del cuerpo es evidente en el lenguaje utilizado para referirse a la experiencia corporal. Por ejemplo, cuando se les pide que la describan, muchas personas responden con identificaciones impersonales. El hombro está tenso o el cuello se siente comprimido. La proyección aquí es obvia en el uso de la palabra él, cuando nos referimos al cuerpo de uno mismo. Este término marca claramente al cuerpo como un objeto distante del sentido del yo. Algunas personas podrían responder: mi hombro está tenso, mi cuello se siente comprimido, o aún mi cuello está siendo comprimido. Ahí la proyección es más sutil. Esta manera se refiere a la experiencia corporal. Es tan común que es fácil no tomarla en cuenta porque la mayoría de los terapeutas también lo hacen. El uso de la palabra mí parece implicar identidad entre la experiencia corporal y el sí mismo, pero no es así. Decir mi cuello puede realmente no ser diferente de decir mi coche o mi máquina. Implica posesión en el sentido de propiedad, y la distinción entre el propietario y el objeto poseído permanece. Debemos preguntar aún más: ¿el cuello de quién está siendo comprimido y quién lo está comprimiendo? ¿El hombro de quién está siendo tensado y quién lo está tensando? La tensión no es causada por alguien distinto, es producida por uno mismo. Una declaración más precisa podría ser: yo estoy tensando mis hombros, o yo estoy comprimiendo mi cuello. En estas declaraciones la relación del sí mismo con la experiencia corporal es más cercana, y es más claro que el proceso corporal se ha vuelto parte del sí mismo. El trabajo terapéutico con la proyección de la experiencia corporal es cuestión de cambiar de está tenso a estoy tensando, de está caliente a estoy caliente, de mi pierna está estirada a estoy estirándome, de mi espalda está tiesa a yo me entieso. Más allá de eso, la figura completa requiere no solo la conexión entre sí mismo y el proceso corporal, sino también la relación entre el sí mismo y el entorno. Me estoy tensando porque no confío en ti. Siento calidez hacia ti. Estoy animado por tus palabras. Me entieso porque tengo miedo de soltarme y veas que soy vulnerable. El objetivo del trabajo terapéutico en la proyección del cuerpo es la restauración del sentido del yo a la experiencia corporal. El cuerpo debe volverse el sujeto de la experiencia de modo que la escisión entre cuerpo y mente pueda ser curada y los aspectos proyectados de sí mismo puedan ser asimilados e integrados al funcionamiento vital. Esto permitirá que el proceso corporal se vuelva una parte de la formación normal de figuras, es decir, la creación de gestalts unificadas y significativas. Este no es un proceso simple, exige integración del trabajo con la sensación, cuidadosa atención al lenguaje y fenomenología del cliente, y el uso de experimentos lingüísticos.